Buenos días. Now you've seen my presentation. Ahora ya habéis visto toda mi presentación. I'm very happy and pleased to be here. I think it was 10 years since the first time I came to Zaragoza. Estoy muy contento de estar aquí. Creo que hace 10 años de la primera vez que vine a Zaragoza. And I promised Alasne to be short when I talk. Y le prometí a Alasne hablar despacio y corto, You know I can talk a lot. porque si no sabe que puedo hablar mucho. I'm also pleased to learn this morning something I should learn a long time ago. How many of you know what this room is, who this room is named after? También estoy muy agradecido de haber aprendido algo que tenía que haber aprendido hace mucho tiempo. ¿Y cuántos de vosotros sabéis el nombre al que se debe esta sala? Hand up. Manos arriba. César. César. Ticas. Ticas. I've learned this morning that Ramón y Cajal, Spanish neuroscientist, together with Golgi from Italy, received the Nobel Prize in Medicine in 1906. He aprendido esta mañana que Santiago Ramón y Cajal, junto con Golgi, recibió un Nobel en 1906. Because they sort of invented a technique to study the neurons, and they are the fathers of modern neuroscience, you could say. Porque inventaron el método para estudiar las neuronas y son los padres de la neurociencia moderna. And that sort of attaches to the way I think about the hip joint, but we're not going to have time today to go into depth about that. Que se relaciona también con mi forma de entender la articulación de la cadera, pero no vamos a tener tiempo de profundizar tanto hoy. This is the hip. Esto es la cadera. It was a warm day in May. Esto es un día caluroso en mayo. It was almost 40 degrees in Sweden. Imagine that. Hacía casi 40 grados en Suecia, imaginaros eso. This is the evidence that it was hot. Esta es la evidencia de que hacía calor. The day after it looked like this. El día siguiente era así. We're in Sweden. Estamos en Suecia. But the day before, I was sitting outside with my animals in the sun. Pero el día anterior estaba sentado en el exterior con mis animales al sol And I looked into my neighbor's backyard. y miré el jardín de mi vecino There they were. y ahí estaban. It was in the paper. A biker had been kicked by a vicious moose. Can you repeat that? It was in the newspaper. A biker had been kicked by a vicious moose. Que estaba en el periódico que un ciclista había sido atropellado por ese animal. Do you know what it is? It's a moose or an elk. The king of the forest. Vale. Es un alce o un reno, el rey del bosque. But these are just babies. Pero estos son solo bebés. My cat were going after them. Mi gato corría detrás de ellos. And the Swedish hunters, they are going after them because they cause a lot of traffic accidents. Y los cazadores suecos iban detrás de ellos porque crean muchos accidentes de tráfico. And up at the University of Luleå, where I teach the master's program, we use them for dissection. Y en la universidad donde yo trabajo como docente en el máster, los utilizamos para disección. So this is a hip joint from a moose. Así que esta es la articulación de la cadera de un alce. It's sort of about the same size as the human hip joint. Es básicamente de la misma medida que la articulación de la cadera de un humano. It has about the same muscles, the same ligaments, the same feel when you touch it. Tiene básicamente los mismos músculos, los mismos ligamentos y la misma sensación cuando lo tocas. We just do that sort of for fun, but you learn something from that too. Lo hicimos por diversión, pero bueno, realmente se aprende mucho de ello también. If you know me, I'm very interested in the Swedish physiotherapy history. Si me conocéis, sabéis que estoy muy interesado en la historia de la fisioterapia sueca. You saw that picture on the
film recently. Ya habéis visto esta imagen en el vídeo que se han puesto recientemente. If you look at hip exercises on Dr. Google today, you find the Bulgarian split or squat. Si buscáis en Google ejercicios para la cadera hoy en día, os encontraréis todavía con la sentadilla búlgara. It's probably been around for ages, but this is Hildur Ling, the daughter of Per Henrik Ling. Habrá estado por ahí durante mucho tiempo, pero esta es la imagen de Hilden Ling, la hija de Per Henrik Ling, Exercising a patient. haciendo ejercicios con una paciente. This is just different ways physios in Sweden exercised when they were like living gym machines. Esta es la forma en la que los fisioterapeutas suecos hacían ejercicio pues, antes de las máquinas de gimnasio. Push, Push. pull. Tirar, empujar y tirar. When it comes to the hip joint, we have about 120 degrees of flexion that needs to be controlled. Cuando hablamos de la cadera, son unos 120 grados de flexión que necesitan ser controlados. No, I can't use that. I wrote medial rotation on this picture also because of the tensor fascia lata that we have some problems with sometimes because it's overactive and sort of disturbs the movement patterns. En la diapositiva pone también rotación interna debido a la función del tensor de la fascia lata que a veces está sobreactivado y modifica los patrones de control motor. Also, the upper picture on the left, open chain, the lower picture, closed chain. Remember that we have those options when we exercise and that we need both. La imagen de arriba en cadena cinética abierta y la de abajo en cadena cinética cerrada para que recordéis que tenemos esas dos opciones cuando decidimos ejercitar. When we have a pain problem, it might be worth starting in closed chain because it's more co-contraction around the joint and sometimes less pain. Cuando tenemos un problema de dolor, a veces merece la pena comenzar en cadena cinética cerrada porque hay un poco más de control de la articulación y por lo tanto menos dolor. When you test and exercise the hip flexion, we're going to talk about in a range hold. You're about to be able to control 110, 120 degrees and hold it. Cuando se analiza el control de la flexión de cadera, somos capaces de controlar y analizar hasta los 120 grados de flexión de la cadera. Extension. La extensión. Very important when you walk. We have a lot of back problems because of the hip joint is not doing their job. Muy importante para la marcha, ya que tenemos muchos problemas de dolor lumbar cuando la cadera no está haciendo su trabajo durante la marcha. If you don't extend the hip, the back will extend more than it should. Si no extendemos la cadera, extenderemos la columna lumbar más de lo que deberíamos. One of the most common problems when you talk about hip pathology, and of course osteoarthritis is the problem everybody talks about because it's one of the most common, it's the weakness in abduction. Uno de los problemas principales de la cadera, siempre que hablamos de su disfunción y sobre todo de la osteoartritis, es su problema en la reducción de la abducción. Also think about open chain, closed chain, how we use the body when we exercise and when we live. Y lo mismo en cadena cinética abierta y cadena cinética cerrada, pensar en cómo utilizamos la cadera en cada uno de los ejercicios que escogemos. When we adduct, if you're doing a single leg stance and the hip drops, we usually talk about positive Trendelenburg's test. Cuando hablamos de la aducción, sobre todo cuando estamos en apoyo monopodal, hablamos de la caída de la hemipelvis o el signo de Trendelenburg. But remember that you should be able to stand on one leg and drop the pelvis about 20, 25 degrees.
Pero recordad que deberíamos ser capaces de mantenernos en apoyo monopodal y dejar caer la pelvis unos 20 o 25 grados. Lateral rotation and medial rotation, every step you take, you have to medially rotate the leg you're standing on. Con respecto a la rotación externa y a la rotación interna, en cada paso que damos durante la marcha tenemos que hacer una rotación interna con la pierna de apoyo. And if you're standing on one leg and turning away, you lateral rotate that hip. Y si estamos en apoyo monopodal y giramos el tronco, es una rotación externa para la pierna de apoyo. We have about 90 degrees rotation, 35 medial and 45 lateral in the hip joint. Tenemos unos 90 grados de rotación, 35 grados de rotación interna y los otros 45 de rotación externa en la articulación de la cadera. So when we turn around, back and forth, or we bend forward, people, our patients, they usually think that they bend their back, but it's the hip joint they're actually moving mostly. Cuando nos giramos o nos agachamos, los pacientes piensan que lo que están moviendo es la espalda, pero la mayoría del movimiento lo asume la articulación de la cadera. If you ask a patient, where's your hip joint, the best they can do is put their finger out on the trochanter. Si le preguntáramos a un paciente dónde tienes la articulación de la cadera, lo mejor que puede hacer es con los dedos señalar el trocánter. Sometimes it's called a hidden joint because people don't know where it is. The shoulder they know, the hip they don't. A veces se le denomina la articulación escondida porque los pacientes no saben dónde está. Saben dónde está el hombro, pero no saben dónde está la cadera. I'm going to talk a little bit about muscles, or we've been talking about muscles, but remember that the muscles do what the neural system tell them, but they also give feedback. So it's a play, feed forward, feedback all the time, but the nervous system is essential. Vamos a hablar un poco de la musculatura, pero recordad que la musculatura hace lo que el sistema nervioso le dice y al mismo tiempo también reinforma, por lo que es un sistema de feedback y de feed forward continuo. You have seen pictures like this for the last 20, 25 years now. Habréis visto imágenes como estas de los últimos 20, 25 años hasta ahora. And it's very easy to get stuck in the first phase where you isolate in English, and try to find muscles to contract. Y es muy fácil que nos quedemos atascados en la primera fase, que es en la de aislar la contracción muscular y analizarlo por separado. If a patient is doing their homework that you give them, and you really work with the patient, that first phase should take maximum 1 to 2 weeks. Si el paciente de verdad hace lo que le mandamos para casa y estamos continuamente trabajando con él, esa fase debería durar entre 1 y 2 semanas. Because it's a lot about control, less about force and power. Porque es sobre control y mucho menos sobre fuerza o potencia. It's a lot about inhibition of muscles. It's not so much about weakness. Es mucho más referente a la inhibición de la musculatura y no tanto a su debilidad. And the next circle, the middle circle, when you integrate, you have the control, you can put more power on the exercises. El círculo intermedio, en el que pone integrar, es en el que ya se tiene el control y lo que se puede hacer es añadir algo de potencia a los ejercicios. And what we all want is the third circle when it's interaction, activities of daily living, sports, whatever, work. Y el último círculo, que es al que todos nos gustaría llegar, que es el de interactuar con las actividades de la vida diaria, con la actividad laboral, la actividad de ocio. We're lacking a lot of evidence for treatment and about the hip joint, scientific evidence. Y nos falta mucha evidencia científica con respecto al control y el entrenamiento de la articulación de la cadera. So it's really important, as always, that you evaluate each patient and
evaluate the results for each patient. Así que es muy importante que evaluemos los resultados individuales de cada paciente. So sometimes it's just a control problem when you have a hip pain. A veces es simplemente un problema de control cuando tenemos dolor en la cadera. And it's called movement control dysfunction, movement system impairment. If you talk with Shirley Sarman, uncontrolled movement. If you talk with Sarah Mottram and Mark Comerford and the kinetic control group. But if there's lack of control, there's reduced active control of a movement. Y se le llama disfunción del control del movimiento o alteración del sistema de movimiento si hablamos con Shirley Sharman, o con el grupo de control motor le llamarían movimiento incontrolado, pero realmente lo que hay es una reducción del control activo del movimiento. And when we talk about pain, we have to control that the muscles function, so they might have a problem with uncontrolled range. Así que si hablamos de dolor, tendríamos que analizar cuál es la situación de los músculos, porque puede que estén en una situación de falta de control activo. So we test the muscle through range and stay and see if they can control the inner range. Por lo que valoramos la musculatura en todo su rango y lo que vemos es la capacidad de control que tiene dentro del rango disponible. And the exercise, like you know, it's finding the contraction and just hold it for about 10 seconds. Y el tratamiento, como sabéis, es pues encontrar la contracción y mantenerlo durante unos 10 segundos. And many repetitions. Y muchas repeticiones. Maybe 30. Quizás 30. And sometimes people or patients can do 3 or 4. Y hay veces que nuestros pacientes pueden hacer 3 o 4. And it might feel like the hardest exercise they've ever done because it's like gymnastics for the brain. They can't find the muscle. Y hay veces que les puede parecer el ejercicio más duro que hayan hecho nunca porque realmente es gimnasia para su cerebro, simplemente encontrar el músculo que tienen que contraer. Another way to see if the muscle works is to do the dissociation testing. For example, the waiter's bow. You've all seen, you know, this exercise. Can you keep the back still and flex the hip? Una forma de testarlo es hacer test de disociación, como el test de waiter's bow, que es el que acaba de mostrar, en el que se le solicita al paciente que flexione el tronco manteniendo la columna recta y haciendo la flexión con la cadera. That's more control for the back and movement for the hip. Se trata de control para la columna lumbar y movimiento para la cadera. And the hip extensors are doing eccentric work. Los extensores de cadera están haciendo un trabajo excéntrico. And concentric work when you go back again. Y un trabajo concéntrico cuando volvemos para atrás. If the hip is stiff, the patient will automatically bend their back. Y si la cadera está rígida, automáticamente lo que hará el paciente será doblar la espalda. Because it's like when Shirley Sarman talks about relative stiffness and relative flexibility, it moves where it's easiest to move. The body moves where it's easiest to move. Así que, como dice Shirley Sharman, existe la rigidez relativa, ya que el cuerpo decide moverse donde está menos rígido y donde es más fácil. So that's through range movements. We also have problems or pain problems when there is uncontrolled translation of the joint. Eso es el movimiento a lo largo del rango, pero hay veces que también tenemos problemas en lo que se llama traslación del movimiento descontrolado. Just think about a straight leg raise I show with my arm. Pensad en la elevación de la pierna recta, os lo voy a mostrar con mi brazo. You lift the patient's leg till, let's say, 70 degrees. Eleváis la pierna del paciente, digamos, hasta los 70 grados. You palpate the very top of the trochanter. Palpáis la parte más alta del trocánter. About 1-2 centimeters above, it's the center of the hip joint.
Unos 1 o 2 centímetros por encima está el centro de la articulación de la cadera. The top of the trochanter shouldn't move up and down when you flex the hip. Y la parte más alta del trocánter no debería moverse cuando flexionamos la cadera. Now if you do an active straight leg raise Si después hacemos la elevación de la pierna recta activa, during the palpation of the top of the trochanter, durante la palpación de la parte más alta del trocánter, it should shouldn't move up and down. If it moves up, and if it's pain, it's an uncontrolled ventral translation. y de nuevo si palpamos la parte alta del trocánter no debería haber movimiento, y si se mueve hacia anterior normalmente es un movimiento de deslizamiento anterior descontrolado. Now I'm going to show a bunch of exercises. I'm just going to say a couple of words on each. Ahora voy a enseñaros un grupo de ejercicios y simplemente diré un par de palabras en cada uno de ellos. The 4-point kneeling. El apoyo en cuadrupedia. I've heard Shirley Sarman say that it's ridiculous, but you can fix everything in 4-point kneeling. He oído a Shirley Sharman decir que aunque parezca ridículo se puede trabajar casi todo en cuadrupedia. I believe she can. Yo de verdad creo que ella puede. But when you have a problem with the translation or pain with flexion that's caused by uncontrolled translation, this is a good starting exercise because you have the forces acting on the joint. It's like closed chain. Y cuando tenemos un problema de deslizamiento anterior descontrolado, de un problema de traslación del movimiento, es un buen ejercicio con el que comenzar, ya que la fuerza es de deslizamiento posterior. Sometimes that ventral translation is caused by lack of stability in the ventral structures, the psoas muscle, for example. Hay veces que esa falta de control hacia anterior viene por una falta de control motor de las estructuras anteriores, como por ejemplo el músculo psoas mayor. Sometimes it's the stiff buttock muscles. A veces es musculatura del glúteo que está tensa. So when you're in 4-point kneeling, you address both of these. You get a better compression of the joint. You get to move the hip without moving the back, and you can start exercise a patient. Así que este ejercicio lo tiene todo porque tiene control anterior, tiene control de la musculatura glútea y podemos mover la cadera con control de la columna lumbar. It looks like a ridiculous exercise, and you have to be able to explain for the patient why they should do this 30 repetitions 3 times a day. Y realmente parece un ejercicio ridículo y a veces tenemos que saber explicarle al paciente por qué tiene que hacer este ejercicio durante 30 repeticiones todos los días. This exercise, same thing, more proprioception, start to move sideways, forwards. Este ejercicio, de nuevo lo mismo, en apoyo monopodal, hacer un deslizamiento lateral o frontal. You might have the opposite problem, that the hip joint is very, if you have a hypermobile person, really hypermobile, the hip joint might be uncontrolled. Y podéis tener el problema de que si tenéis una persona con una verdadera hipermovilidad, aquí la cadera puede sufrir de descontrol. And that's even though the hip joint is the most stable joint in the body. Y eso puede pasar a pesar de que la cadera esté descrita como la articulación más estable del cuerpo. So sometimes we would like to find the muscles, the deep stabilizing muscles. So these are a couple of exercises to find the deep part of the gluteus maximus, to just push your heels together, or side lying, push your heels backwards. Y realmente nos gustaría encontrar la musculatura profunda que se encarga de estabilizar la cadera, y estos son 2 ejercicios como ejemplo: simplemente hacer fuerza para juntar los talones, o de cúbito lateral hacer fuerza con los talones hacia atrás. And this one is finding the extension of the hip if you really force the hip or focus on the hip extension, and you can have the patient palpate the hip muscles, the deep muscles next to the sacrum.
Y esto es un ejercicio para trabajar la extensión de la cadera si estamos centrándonos en el entrenamiento de esa musculatura. Incluso le permite al paciente hacer la palpación de parte de esa musculatura lateral al sacro. This is a good exercise in closed chain to start controlling the pelvis on the femur. Este es un buen ejercicio en cadena cerrada para comenzar a controlar la pelvis en apoyo monopodal. The abductors, you have all done the hip clam exercise. Para trabajar los abductores, todos habréis hecho el ejercicio de clamp de cadera o abducción de cadera. Some say that you shouldn't do it because it's so little activity of the glute med. Hay personas que dicen que no se debería hacer porque hay muy poca activación de la musculatura del glúteo medio. But think of it as a control exercise instead of a strengthening exercise. Pero pensad en él como un ejercicio de control y no tanto como un ejercicio de fortalecimiento. And when you do this, the trick is to find the posterior part of the glute med. Y cuando hacemos este ejercicio, el truco es focalizarnos en la parte posterior del glúteo medio. And the information to the patient is not only lift your upper knee, it's push forward and lift. Make your leg, femur longer. Y realmente la instrucción al paciente no debería ser solo eleva la rodilla de arriba, sino trata de empujar hacia ventral y hacer que tu fémur crezca. And the pelvis and the lumbar spine should be totally still. Y la pelvis y la columna lumbar deberían estar totalmente inmóviles. When you control that, you can make it harder. Cuando se controla ese ejercicio se puede hacer algo más intenso. And you should actually be able to abduct 35 degrees with an outward rotated leg and control the inner range. Y deberíamos ser capaces de realizar una abducción de unos 30 a 35 grados con la pierna rotada hacia craneal y controlar el rango de movimiento. Most people can't do that. You test the range of movement. They have the range. You tell them to hold on and you take your arm away and they just drop. Y muchos pacientes realmente no lo pueden hacer. Elevan la pierna y les pedimos que lo controlen, pero cuando quitamos nuestras manos se les cae la pierna. Sometimes it just takes a couple of minutes to start to contract the muscle. Hay veces que le lleva solo un par de minutos poder comenzar a contraer la musculatura. This is a lot of text, but we want, sometimes it's the coordination between the glute max and the hamstrings, or like in this case, we want the glute max to be the prime extender of the hip. Aquí hay mucho texto, pero realmente habla de el control y cuando lo que queremos es una buena sinergia entre el glúteo mayor y los isquiotibiales, o realmente que el glúteo mayor sea el principal extensor de la cadera. And sometimes we want the gluteal muscles to be activated without activating the tensor fascia lata. Y hay veces que lo que queremos es activar la musculatura glútea sin que se active el tensor de la fascia lata. That's a common problem when you have a dysfunction around the hip, that the tensor fascia lata is trying to help with everything, but it's not help, it's just a problem. Y eso es algo que ocurre muchas veces cuando tenemos falta de control en la cadera, que trata de ayudar con todo y el tensor de la fascia lata realmente no ayuda en esta disfunción. Okay, some exercises that's been shown to be good to exercise the hip muscles without activation of the tensor fascia lata. Algunos ejercicios que ya se ha mostrado que son beneficiosos para activar la musculatura de la cadera sin activar el tensor de la fascia lata. And on the picture, it's a pressure biofeedback unit to control the pelvic and the lumbar spine.
En la imagen sale una unidad de biofeedback para controlar la presión que ejerce la columna lumbar y mantener un control activo. And the rubber band for a little bit more, what do you say? Resistance. Thank you. Y la goma alrededor de las rodillas para generar un poquito más de resistencia al movimiento. And you see it's outward rotation to inhibit the tensor fascia lata. Y veis que se hace en rotación externa para poder inhibir al tensor de la fascia lata. This is a killer. If you've done it, you know. Walk sideways and back and forth. Esto es un ejercicio asesino. Si lo habéis hecho alguna vez lo sabréis. El caminar de lado o caminar hacia adelante y hacia atrás. We joke about the pelvic lift, but it's actually a very, very good exercise, done right. Bromeamos muchas veces sobre este ejercicio, pero realmente es un ejercicio muy, muy útil si se hace de la forma correcta. People love to do it at the gym, where they put their back up on a bench and like 50 kilos on their hips, and then they're doing I don't know what. A la gente le encanta hacerlo en el gimnasio, poner la espalda en un banco, unos 50 kilos sobre sus caderas y luego no sé qué hacen. Because if you test them in this position and tell them to push your feet through the ground and contract your glutes, don't lift with your back, don't lift with your hamstrings as the prime. Of course, we have tested them first that they have the full range. Many people can't do that. Porque realmente si les testamos con este ejercicio y les decimos que hagan fuerza con los pies, que extiendan desde la cadera sin mover la espalda, sin activar la musculatura de los isquiotibiales y sabemos que tienen el rango de movimiento preservado, hay muchos pacientes que no son capaces de hacer este ejercicio. But people love to do harder things before they can do the basics. Pero a la gente le encanta hacer cosas mucho más difíciles antes de aprender a hacer lo básico. Even this exercise, the butt should be more up in the air, but this is a progression, but not until you can do this one. Esta es una progresión. En la imagen quizá la pelvis debería estar un poco más alta y es una progresión del ejercicio anterior que no se debería hacer antes de poder controlar el otro ejercicio. Good exercise for the glute max with less hamstrings. Es un buen ejercicio para la musculatura del glúteo mayor sin activar los isquiotibiales. And if you do it right, you don't contract the tensor fascia lata. You can palpate the muscle and see that it's not active. Shouldn't be active in extension anyway. Y es un ejercicio que si se hace correctamente se puede hacer sin activar el tensor de la fascia lata, que no debería estar activo en el movimiento de extensión. Okay, you read it, I can tell. Superficial, the upper and the lower part of the glute max we have to consider. It's the lower part that sort of turns off. There's a lot of exercises. When you have the control, you can start to put in more power. Si consideramos al glúteo mayor, su parte más craneal y su parte más caudal, normalmente es la parte más caudal la que se desactiva y es eso lo que hay que trabajar. And one of the best exercises is this wall squat. Y uno de los mejores ejercicios es esta sentadilla con pared. Compared to this. En comparación a esta sentadilla. Can you tell that when you have the wall support, you will have your body farther away behind your knee and your muscles? Compared to this. Porque cuando lo hacemos con una pared, realmente sabemos que mantendremos el control y el peso del tronco por detrás de la rodilla y no como en este ejercicio. One leg, a small knee bend before one leg knee bend. Un ejercicio con la rodilla flexionada ligeramente por detrás de la otra rodilla extendida. When you do the one leg knee bend,
you look for uncontrolled abduction and uncontrolled inward rotation, always. Y cuando hacemos esta sentadilla o esta flexión de rodilla monopodal, lo que buscamos es ese descontrol hacia la rotación interna y aducción. When you do one leg stance, think about the control of the pelvis on the hip joint. Teach the patient to just stand and lift your leg a centimeter from the ground without leaning over. Y cuando hacemos el apoyo monopodal, lo que buscamos realmente es el control en el plano frontal de la pelvis, y lo que tenemos que enseñarle al paciente es, en ese apoyo monopodal, simplemente a elevar toda la pierna recta 1 centímetro del suelo. Then they can do step-ups and stuff. Y pueden hacer subidas a un banco y demás. Many exercises that are good, the more torque, the more force. You put weights on, you do your deadlifts and stuff. Y muchos ejercicios que se han mostrado beneficiosos, cuanta mayor palanca, más fuerza, y se le pueden ir añadiendo cargas. We've seen that one before. Este ya lo hemos visto antes. There's a lot of exercises you can do. The take-home message is control before you put too much power on, especially when it's pain involved. Hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer, pero quizá el mensaje para casa sea primero los ejercicios de control antes de empezar con ejercicios de potenciación y fuerza, y sobre todo si hay dolor. And at last, another exercise from the Swedish archives. Y otro último ejercicio de la historia sueca. It actually says in the text, it might work if his hair is strong enough. Y en el texto real pone, puede que funcione si su cabeza es lo suficientemente fuerte. Thank you. Muchas gracias.